antes que yo, por favor. Ah, no, ya, listo. Ya Que ahí ya ya creó Listo. uno. Nos pasamos de una Listo. vez, ¿cierto? Sí. pasémonos, sí. ¿Estamos todos? No. ¿Ahora sí estamos todos? Sí. Así. Bueno, ahora sí. Bueno, yo les iba a decir también justamente que paráramos en esta parte por esto que dice que lo que descubre el discurso del amo es que no hay relación sexual, ¿no? Yo me preguntaba también un poco como a qué se refiere esto de... O sea, porque uno lo que piensa es como así que no hay relación sexual, ¿no? Al menos yo me pregunto, para empezar me pregunto entre quiénes, entre quiénes no hay relación sexual, ¿no? Que es como la pregunta primera. Pero también esto me lleva un poco a pensar en los asuntos como de completud, ¿no? Un poco, no sé si tenga que ver con eso, de que el asunto es que no hay completud, justamente, como en los discursos, por ejemplo, que hay una imposibilidad y no hay como, digamos, no hay como cruzar esa barrera, ¿no? Que uno, yo pienso en esto porque pienso como en las parejas, que creo que es como el ejemplo, digamos, más cercano que uno tiene, ¿no? Y uno ve que el otro, hay uno que siempre reclama por como el otro quiere, porque él quiere que lo quiera de cierta manera y ella resulta que no lo puede querer así, ¿no? No sé, digamos, si por ahí vaya la cosa o como ustedes también lo hayan visto, como qué tienen que decir ahí al respecto también. Sí, claro, estás por muy buen camino. Y además es el discurso del amo, porque recordemos que el discurso del amo tiene una función, por eso es que dice que es el que le descubre el asunto, hacer marchar la cosa, ¿no? Hacer que la cosa funcione, porque la cosa no funciona si no hay alguien que la hace funcionar. Nada, ni los vínculos, ni las relaciones, no está hablando de que no haya coito. Coito puede haber, pero relación sexual en el sentido, además porque es que la traducción es complicada porque la palabra rapport en francés quiere decir proporción, proporción matemática. No hay la media naranja, eso no existe. No hay el complemento. El complemento, eso no existe en ninguna parte, por ningún lado, ¿no? Menos mal, porque si no estaríamos como un planeta, absolutamente mudos, ¿no? Sin hacer absolutamente nada, porque al planeta no le falta nada, está completico. Entonces, el hecho de que no haya relación sexual, que es una de las frases que tanto son tan famosas de Lacan y que tanto se le critica, es eso, ¿no? No hay una proporción, no tenemos, no encajamos y tratamos desesperadamente que sí, sí, yo sí encajo y esa relación es perfecta y entonces el sufrimiento es mayúsculo porque efectivamente el querer hacer encajar pues siempre sacrifica algo, alguien. El sufrimiento está por algún lado. A mí, digamos, frente a esa frase, a mí me llamaba la atención porque si bien Lacan, sí, digamos en otra ocasión, creo que lo hemos visto también, era como diciendo ese de no hay relación sexual. A mí lo que me inquietaba ahí era por qué lo pone solo en el discurso del amo, o sea, porque está hablando que es el discurso del amo el que demuestra eso. Yo, digamos, como que mi lectura ahí iba en dirección hacia
pues justamente lo que venías mencionando ahorita, pues el amo quiere que la cosa funcione, pero pensaba también en esta función de la histérica y es como señalar qué es lo que no funciona, qué es lo que anda mal, qué es todo esto, pero digamos como que eso funciona, más bien eso opera en la medida en que le sirve al amo para hacer que la cosa siga funcionando, no para resolverle el problema de vida a la histérica, ¿sí? Es decir, esa proporción o esa idea de yo me quejo y digo estas cosas que no funcionan, entonces es exactamente eso lo que me tienen que dar, pues eso es lo que no se da. O sea, eso es lo que no está, digamos, como puesto, sino que siempre va a ser todo en función del amo. O, digamos, del amo no, de la intención que tiene el amo justamente con las cosas que está más inscrito es en su función, Ujú. no en su, digamos, como en su persona. Entonces, eso me parecía interesante, pero de todas maneras me generaba mis dudas, porque dije, pero ¿por qué? Y digamos, sí, como que me sigue dejando vueltas porque en el amo, porque lo pone ahí, porque no lo pone en otro lado, ¿no? Porque no lo pone en el discurso del analista, qué sé yo, o sea, me parece que algo más quiere decir. Eh, Listo. Retomando lo que dice Lady y lo que está diciendo Camilo, pues Lady hablaba de una cuestión que decía que habría como una imposibilidad, ¿eh? O sea, y eso me parece que es ahí donde está como el quid del asunto. Y Juan Camilo pues decía de que no había, pues, retomándolo de ahí, que no había una completud y todo eso. Creo que en cualquier tipo de relación humana, uno siempre mm, se imagina, tiene la fantasía, desea o ¿sí? Que es que se va a completar al otro y que algo va a hacer con relación a que darle lo que al otro le hace falta. ¿Ah? Entonces creo que en el discurso del amo es muy evidente que en la parte de abajo, que es la fórmula del fantasma, pues hay una imposibilidad. O sea que de pronto eso que uno desea completar, y ahí está como la imposibilidad de que siempre en cualquier relación de si quiere completar algo, yo vengo acá porque le falta esto, porque yo tengo aquello, porque quiero ayudar a esta persona con mis mejores buenas intenciones, que de alguna forma tiene que ver como con las posiciones de cada uno, como muy de cada cual con sus fantasías, con sus fantasmas, con sus cosas. Entonces el discurso del amo muestra que allí hay una imposibilidad, que el fantasma no está, hay una imposibilidad en esa fórmula de ese tachado, el rombo de A. Entonces ahí está la imposibilidad y pues esto como que eh, estaría como en juego en este discurso, ¿no? Para poder obedecer, pues uno no tiene que tener como mucha fantasía, sino solamente puede ser, ya, ¿sí? El otro mando, yo hago algo porque el otro me lo dijo. Y por eso eh, está como ese lugar en que en el discurso del amo, pues uno se convierte exactamente en un objeto, en que es algo que se puede quitar o poner o lo que sea, pero simplemente en el lugar de obedecer una orden como venga. Entonces me parece que esa es a lo que hace referencia esa frase, ¿eh? Y por qué es tan evidente en el discurso del amo, esa imposibilidad. Sí, yo sumándome con lo que han dicho, me surge también esa pregunta que más o menos dijo Lady es, si en el amo no se da esa relación sexual, no hablando del coito obviamente, en los otros discursos sí se da, pero por ejemplo, si en el discurso del amo no se da la relación sexual, es decir, que no hay posibilidad, ya que estamos hablando de vínculos, de generar algo más, es decir, como por ejemplo un proyecto colectivo, es decir, por ejemplo, el discurso capitalista es el discurso del amo, ¿no? También es un discurso de amo. Es decir, que no hay posibilidad de generar otras cosas entre,
de vínculos. Si no hay relación sexual, no puede haber vínculos de alguna manera, no puede surgir algo más allá de eso. Esa sería como una pregunta que me quedó. Yo quisiera hablar un poco de esto que estás diciendo, Diana, porque ahí hay hartas preguntas, no hay una, hay un montón. Y sobre todo, quisiera hacer una distinción entre lo que dice Lacan aquí, dice que el discurso del amo, que el amo descubre que no hay, no dice que en él no haya relación sexual y que no lo pretenda un amo hacer relación sexual. Cuando otra forma de hablar del amo es decir que un amo siempre construye sentido. Siempre construye sentido. Freud era un amo y una histérica se dirige siempre a un amo. ¿Para qué? Pues justamente yo creo que algo de lo que decía Juan Camilo se ha pescado como toda la idea. Es la pareja ideal. De hecho, es una pareja muy sólida. Una histérica va y se busca un tipo, un yuppie de estos elegantes y no sé qué, gerente o un profesor supremamente prestigioso o alguien para que de alguna manera se complementan porque él pretende introducir en el mundo el sentido que no hay. Que no hay. Como no hay proporción sexual, no hay esto, él pretende hacer eso. El dictador pretende decir, el mundo debe ser así. Y ella como está denunciando y quejándose porque, ¿cómo así que no, el mundo es así? ¿No? Ella es el alma bella que todo el tiempo, ella ignora que ella es partícipe, cómplice de que el mundo ande mal, todos somos cómplices, pero ella lo ignora, ella es el alma bella, la única persona que se da cuenta cómo esto no marcha y la que está completamente dedicada con su intención a denunciar que esto no marcha y que tendría que marchar de otra manera, pero ella no sabe cómo porque ella no se preocupa por formular eso, el que se preocupa por eso es el amo. Entonces ella se pega al amo, el amo también se pega a ella porque pobrecita, entonces yo la voy a rescatar, la voy a redimir. Mira, a ver, tú no tienes soluciones, espérate, yo te ayudo para solucionarte tus problemas. Y entonces empieza a haber una solidez de esa relación. Son cosas que se dan también, ¿no? Digamos, se dan también en las relaciones de las personas concretas. ¿No? Por eso es que hay frases, hay detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, se debería decir una histérica, porque no necesariamente todas las mujeres, no, pero ella quiere eso. Entonces, hay unas formas de relación más sólidas que otras, sí, pero eso no quiere decir que en el discurso del amo no haya relación sexual y en las otras sí, Dayana. No es eso, es que no hay, en el mundo no hay. Eso que pretendemos que es un complemento, una felicidad total, el gozo perfecto, sin defectos, sin nada, eso no existe. Entonces, pero todos nos tenemos que arreglar con lo que no existe y todos nos hacemos los locos con eso. Todos de alguna manera buscamos cómo le ponemos un velo a eso. Ahora, que los unos le pongan el velo de una manera y los otros de otra, pues eso es lo que estamos viendo acá. Y que hay unas lógicas muy particulares que hacen completamente discurso, también es cierto, ¿cierto? Pero en general, por ejemplo, lo que decía Isabel hace un rato, que hay una imposibilidad el fantasma, ella mencionaba eso, ¿no? Él es tachado con el objeto que debería haber una imposibilidad. Pero nosotros siempre estamos tratando de saltarnos y que no esa imposibilidad no existe. La histérica está tratando de alojarse desesperadamente en el objeto del fantasma del otro, ¿no? Por eso tan pronto hay alguna separación, ella se acomoda, ¿no? Y si es necesario dejarse pegar por el tipo, o dejarse maltratar, o dejarse insultar, o jalar del pelo, ella lo hace, con tal de alojarse
en el lugar del objeto que a él lo completaría, ¿no? Digamos que esto, lejos de ser una afirmación de que sí hay relación sexual, es una afirmación de que no hay, porque nos toca sufrir mucho para inventarnos que sí hay, ¿no? Que sí estamos felices y sí logramos la felicidad y todo eso, y hay unos sacrificios y unas operaciones muy complicadas, que son las cosas que hacen la neurosis y todo ese tipo de cosas. Sí, y agregando a esto también que dice Aida, yo diría que, pues, digamos, para empezar, digamos, en lo que el asunto de que todos los discursos tienen una imposibilidad, ¿no? Todos los discursos tienen este punto en donde no puede haber conexión directa del lugar, espérenme un segundito, lo reviso, del lugar de la producción con el lugar de la verdad, ¿no? Eso ya implica que no hay una completud, que no hay una relación sexual. Y más bien, yo, también lo que diría Aida, ¿no? O sea, lo que, en base a lo que ha dicho Aida, más bien eso permite que la gente haga vínculo, ¿no? Buscando esa completud, pensaría yo, ¿no? Como un asunto de, pues ya que no la tengo dentro de mí, pues me toca salir a relacionarme con los demás. La cosa es que, pues nunca la va a encontrar. Eso es lo que uno no sabe, ¿no? Uno sale al mundo pensando que va a poder encontrar a alguien o algo en lo que se complemente, pero la cosa es que no. Por eso es que uno hace diferentes cosas, ¿no? Por eso es que uno no solo es mamá, sino también es hija, y luego también es profesor, y luego también hace teatro, como yo, y luego hace una cosa y hace la otra, ¿sí? Pero también, digamos, esto que dice Aida de lo de la histérica me hace pensar en alguien que conozco acá, de la diáspora, que les he contado, que de pronto sirve como un ejemplo que retrata mejor el asunto. Entonces, esta es una señora que trabajó en Colombia muchos años haciendo etnoturismo, ¿sí? Pero ella ahorita está, digamos, bien metida en el asunto del feminismo, ¿sí? Y ella anda buscando un amo, porque ella, lugar al que llega, lugar al que habla de eso, ¿sí? Entonces nos juntamos en la diáspora hace un mes, por decir, para poder ver las posibilidades de movilizarnos como grupo colombiano acá, y ella pide el micrófono y dice, pero hay que pensar en el papel de la mujer, que no sé qué. Bueno, Rocío, está bien. Luego tuvimos la proyección del documental de la Igualdad y ella alza la mano y dice, pero la mujer, no sé qué, ¿cómo fue el papel de la producción en este documental de la mujer? Bueno, luego vamos a una presentación de teatro y ella coge el micrófono y dice, pero la mujer, hasta que uno dice, ya Rocío, por favor, déjanos respirar. Déjanos presentar el sketch de teatro, por favor, ¿sí? No ha podido encontrar su amo. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, eso ya es de ella. Pero creo que eso es como el asunto, ¿no? Donde ella, digamos, pudiera encontrar un espacio, que ojalá no, de feminismo así bien recalcitrante, ahí encontraría alguien a quien reclamarle. Pero como no tiene todavía esa relación, anda buscando quien le dice, sí, venga para acá, hacemos y cogemos esta cosa que para hacerla funcionar, pues es lo que ella anda buscando. Isabel, tiene la mano larga. Sí, yo llevando esto como al ambiente institucional. ¿M? Por ejemplo, en los pequeños grupos que se conforman, que se llaman colegios, son grupos de personas con un objetivo específico de enseñarle a unos niños. Uno encuentra a veces unos personajes dentro de las instituciones que, pues, ubicándose en se cree que el rector es el que tiene el mando de una institución. Uno encuentra a esos personajes que siempre le están como diciendo cosas al rector, llevándole o información o llevándole cosas, ¿sí? Y siempre como diciéndole como por dónde no está funcionando el asunto en esa institución, pero eso no habla, pero la persona
también cuando está en relación con los otros grupos de docentes o lo que sea, siempre es como una persona que se vive quejando absolutamente de todo, siempre está insatisfecha con todo lo que sucede. Entonces, me parece que esa relación de amo y histérica allí se evidencia mucho y que uno en las instituciones siempre habrá alguien que se va a colocar como en el lugar de creer que tiene el mando, el poder, pues uno porque se lo pueden dar, otro porque considera que es así y otro que siempre le estará llevando como la información, ni siquiera, no es ni siquiera chisme, sino como diciéndole qué es lo que se puede hacer, qué es lo que mejor se puede hacer, siempre está allí como, y ya cuando la persona empieza a uno a escucharle a la persona que porque hace este tipo de cosas o qué es lo que está buscando, siempre está insatisfecha con todo lo que se hace, con todo lo que sucede, con todo lo que los otros hacen, y me parece que esa es la relación de el amo y la histérica, al menos en el ámbito institucional, educativo, que es una comunidad a veces muy reducida, muy pequeña, donde uno a veces ve esas cosas muy fácilmente. Quiero hacer una anotación sobre la observación corta, porque el asunto de que no hay proporción sexual, entonces me parece muy acertado lo que decía Lady, de que gracias a eso, a que no hay, hacemos vínculo. Porque quiero hacer el contraste con lo que ya hemos hablado en otros momentos sobre el asunto del efecto del discurso capitalista, que lo que hace es hacer esto, destruye los discursos de Lacan y hace esta circularidad en donde todo es posible. ¿A partir de qué? A partir de los objetos de mercancías. Entonces, lo que hay es un proceso en donde se utilizan las mercancías como señuelos para el deseo. Entonces, esa imposibilidad, el mercado sale y dice, ay, mira, no te gusta lavar la loza, mira, pide comida a no sé qué cosa y no tienes que lavar la loza. De hecho, todo lo que es de alguna manera del orden de alguna necesidad o de algún anhelo, el mercado tiene un tapón. Entonces, y esto ha triunfado. Entonces la gente lo que ha hecho es compra su tapón y se queda solo. No busca a nadie, ¿no? Ay, sí que las reuniones, no sé qué, mira, te va a quedar una losa terrible con la reunión de amigos, ¿no? Entonces mejor no hago la reunión de amigos, cosas de ese tipo. Digamos que es lo malo de que no haya relación sexual y lo peor, que es cuando se pretende que sí hay, ¿cierto? Que es el capitalismo. Bueno. Quisiera agregar algo también a lo que dices Ayaya, porque eso creo que responde un poco una de las preguntas que hacía Dayana más temprano, que ella decía que entonces que si el discurso capitalista era también un discurso de amo, que creo que lo hemos dicho acá algunas veces, es que es un discurso pero deformado, ¿no? Es como la deformación de ese discurso, es la destrucción en realidad, porque quita la imposibilidad. Y eso que tú dices del mercado me hace pensar en, yo todos los días que voy manejando para el trabajo pongo la radio. Y hay un comercial, ya no puedo escuchar la radio porque es un comercial que me tiene cardíaca y es un comercial de un chico que llama a su abuela y la llama y no contesta él, sino contesta una máquina, porque el chico no habla español, solo habla inglés. Entonces, para comunicarse con la abuela, habla con ella a través de la máquina. Y odio, no me gusta el comercial porque digo, como es el mínimo, ya ni siquiera o sea, claro, siempre hay, digamos, la falta está garantizada en la comunicación, van a haber errores, pero ya ni siquiera es el esfuerzo por aprender la lengua de las personas que te han creado, por ejemplo, lo que debería ser la herencia, algo que es, digamos, y que digamos en un contexto como este país, se pierde todavía más, porque absorbe, digamos, la escuela, todos los otros lugares absorben, digamos, la lengua del chico y el inglés se vuelve su lengua materna. Pero ya es como, para mí el comercial es como, ya no te tienes que esforzar por comunicarte con tu abuela, por aprender español. El traductor lo va a hacer por ti.
Y uno es como, Dios mío, o sea, ni siquiera para comunicarse con su propia familia, así que me parece, y la gente es como, ay, qué magnífico esto, la tecnología, viven como en un sueño, justamente creo que es por lo que tú has dicho ahí, de que también pensaba en eso, en una anécdota que me pasó el otro día, fui a visitar a la familia con la que antes trabajaba y la mamá me dice, ay, mira estos brazaletes que me compré tan lindos, no sé qué, son de no sé qué, oro, bla, 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 no sé qué, y eran las iniciales de los nombres de los niños. Y me dice, ay, sí, y es que los compré a medianoche porque no podía dormir, y al otro día Brandon me regañó, que es el esposo, y yo como, y de todo eso lo único que yo escuché fue como, no puedo dormir, y yo como, no deberías, en vez de, en vez de estar comprándote maricadas, preguntando de por qué no puedes dormir, pero o sea, la gente vive en eso, ¿sí? Digamos, también le contaba el otro día a mi grupo de teatro que mis hosts tienen otra casa, la familia con la que trabajan, tienen una casa que es la casa del lago, ¿sí? Y el otro día les pregunté por la casa porque estamos planeando hacer un viaje. Entonces me dicen, no, no sabemos si de pronto para la fecha que lo necesitas vamos a tener la casa porque la vamos a vender. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? Yo, necesitan el dinero. Y, no, es que vamos a comprar una casa más grande. Y yo, o sea, ¿cuál es el propósito de eso, sí? Y todo eso también, bueno, lo digo porque me parece que tiene un poco que ver, aquí continuando también un poco con la lectura, cuando él habla sobre, dice en el siguiente párrafo, dice, en cualquier caso, esto, perdón, está muy claro que si es el espíritu de Moisés el que retorna de este modo, no se trata precisamente de un asesinato que engendra el acceso al goce. Creo que también el asunto, digamos, de todo esto, el asunto del triunfo del capitalismo sobre la deformación de estos discursos ha sido eso, ¿no? Que tienen como un acceso directo a esa cosa, a, a poderle de alguna manera como patrocinar el goce a la gente, ¿no? Y que la gente, es que ni siquiera tienen que pensar, lo tienen ahí todo y eso, digamos, permite también ciertas cosas, ¿no? Aunque también no sé, digamos, cómo ven ustedes este asunto del acceso al goce, ¿no? Porque creo que hay ahí también un poquito de tela para cortar. Pero es creo que es lo que sigue, ¿no? Lo que tiene que ver Moisés con las tablas de la ley. Si Ok. quieres seguir leyendo, porque es por eso que él lo dice. De pronto, leyendo más, nos aclara el siguiente párrafo. Sigamos entonces. Todo esto es tan fascinante que nadie ha parecido ver. Sin duda, pareciera demasiado inmediato, demasiado tonto, hacer estas objeciones y además no son objeciones, sino que nos hallamos de lleno en el tema, que los profetas, a fin de cuentas, nunca hablan de Moisés. Una de mis mejores alumnas me hizo esta observación. Debo decir que es protestante, de modo que se dio cuenta mucho antes que yo. Pero sobre todo no hablan de ningún modo de eso que a Freud le pareció la clave, o sea, que el Dios de Moisés es el mismo Dios que el de Akenatón, un Dios que sería uno. Como ustedes saben, lejos de ser así, el Dios de Moisés dice simplemente de los otros dioses, que no hay que tener relaciones con los ídolos, pero, después de todo, también son ídolos los que lo representan a él, como es sin duda el caso del becerro de oro. Esperaban a un dios, entonces hicieron un becerro de oro. Era algo muy natural. Vemos que hay aquí una relación muy distinta, que es una relación con la verdad. Ya he dicho que la verdad es la hermana menor del goce. Tendremos que volver a hablar de eso. Lo que es indudable es que el burdo esquema, asesinato del padre, goce de la madre, elide, debe ser elude tal vez, por completo el mecanismo elide. ¿Y qué es elide? Elidir es la elisión es una operación que existe más en francés. Ustedes tienen un poquito de francés, ¿cierto? Y es como se pegan dos palabras, ¿no? El artículo se pone un apóstrofe y se pega con el sustantivo. Entonces, esa es la elisión. Ok. Ujú. Ay, está apagado. Ok, ok, gracias, Aida. Retomemos entonces. Lo que es indudable
es que el burdo esquema asesinato del padre, goce de la madre, elide por completo el mecanismo trágico. Es cierto, es por el asesinato del padre como Edipo haya libre acceso a Yocasta, y ésta le es entregada, ante la aclamación popular. Yocasta, por su parte, siempre se lo he dicho, sabía algo, porque las mujeres nunca dejan de tener sus pequeñas referencias. Tenía un sirviente que había sido testigo de todo el asunto, y hubiera sido curioso si este sirviente, que vuelve a palacio y al final reaparece, no le hubiera dicho a Yocasta, este es el que se cepilló a su marido. Sea como sea, lo importante no es eso. Lo importante es que Edipo accedió a Yocasta, porque había triunfado en la prueba de la verdad. No sé si paramos ahí. Sí, yo creo que tu pregunta encuentra respuesta con esto porque de alguna manera está preguntándose por el acceso al goce y aquí habla de por qué día Edipo accede a Yocasta, ¿no? Que es la diferencia entre Freud y Lacan, ¿no? Él lo está planteando todo el tiempo. Para Freud el asunto es Edipo accede a Yocasta porque mató a Layo. Y lo que él está diciendo aquí es que Edipo accedió a Yocasta porque había triunfado en la prueba de la verdad. Okay. Bueno, no sé, pero a mí eso me genera otra pregunta. Y es, ¿cuál es la prueba de la verdad? O sea, o sea, La esfinge, ok. acuérdate, la de la esfinge. Edipo es nombrado rey después, después de que mató a Layo y y llega, y entonces el enigma de la esfinge, ¿cuál es el animal? Que bla, 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 entonces él responde. Ok, sí. Gracias, Aida. No sé si tengan otro comentario o seguimos. Bueno, sigamos entonces. Ya hablaremos del enigma de la esfinge. Y luego, si Edipo acaba tan mal, ya veremos qué quiere decir este acaba tan mal y hasta qué punto eso es lo que se llama acabar tan mal. Es porque quiso saber la verdad a toda costa. No se puede abordar seriamente la referencia freudiana sin hacer intervenir, más allá del asesinato y el goce, la dimensión de la verdad. Aquí es donde podría dejarles hoy. Con solo ver cómo aborda Freud este mito fundamental, queda claro que es verdaderamente abusivo meterlo todo en el mismo saco de Edipo. ¿Qué tiene que ver Moisés? Carajo de Dios, viene al caso decirlo. ¿Qué tiene que ver con Edipo y con el padre de la horda primitiva? Ahí hay algo que tiene que venir del contenido manifiesto y del contenido latente. Hoy, para concluir, diría que lo que nos proponemos es el análisis del complejo de Edipo como un sueño de Freud. Yo recordaría aquí para analizar esta parte que tiene que ver con que nos ha dicho antes también todo lo que implica el discurso del amo y desde el capítulo anterior está de alguna manera interrogando si el padre es un amo o no y por eso nos trae como todas estas elaboraciones de Freud. Y si nos acordamos de esa forma como el amo toma su puesto de amo frente al esclavo, es justamente porque primero él hace como un reto y él apuesta su vida. Pero nos ha dicho también en todo lo que tiene que ver con el discurso moderno del S1 y todo ese tipo de cosas, que en ese S1 y toda esa cuestión de el cambio que hay en el discurso del amo, lo que se pierde es justamente la verdad, ¿no?
no hay toda esta funcionalidad del capitalismo. Las máquinas ya pueden operar con ese significante S1 asemántico, pero lo que perdemos es todo acceso a la verdad. Entonces como que nos deja pensando un poco sobre ese punto porque está diciendo que Edipo accedió al goce por vía de esa supuesta resolución del enigma que le pone la esfinge y no por el asesinato paterno. Nos va diciendo como, nos va dando pasitos, ¿no? Por eso dice que no va a resolver todo de una vez, pero va dando pasos para que vayamos relacionando las cosas. Y que igual él deja esto también como en punta, porque en el siguiente capítulo él trabaja eso más, ¿no? Trabaja el asunto del mito y cómo eso estructura de alguna manera todo el contenido, ¿no? Que me parece, a mí me parece bien interesante, es como revelador, ¿no? De alguna manera, eh, saber que el asunto del goce va por otra vía y no necesariamente por el asesinato del padre, porque claro, cuando uno lee Edipo con Freud, uno se queda con esa impresión. Y pues yo no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero hasta uno queda preguntándose cómo uno asesina o digamos simbólicamente, ¿no? A su propio padre, ¿no? Y claro, lo que decía ella, pues como Freud no tiene este asunto de Saussure, él se inventa los mitos, ¿no? Pero pues uno cuando lo lee, uno no sabe separar esa distinción que Lacan sí toma muy bien, ¿no? Y bueno, también me parecería importante resaltar lo que hemos dicho sobre la verdad, ¿no? Que hay un asunto de incompletud nuevamente, si bien no solo en los discursos, también en el asunto de la propia verdad, ¿no? Que era una pregunta que surgía en sesiones anteriores, como bueno, ¿y la verdad de quién? Como para empezar, o la verdad para quién, que también, que también quedó ahí como en el aire y siento yo que también con el asunto del mito él lo trabaja un poco más. Otra pregunta que me queda sobre el traductor, la palabra carajo aquí. Acuérdense que la palabra carajo uno la usa como una intersección grosera en español, pero eso tiene un significado. Un carajo es un vello público. Me parece que aquí está utilizado en ese sentido. Carajo de Dios. Un vello público de Dios. Sí, de todas, o sea, con todas razones, esa palabra ahí suena raro, pero sí, al mismo tiempo es como que no se sabe bien, porque también estaba la otra expresión frente a carajo como algo que tiene que ver como con ser hijo de otro, como el carajito, como que un asunto paternalista de una cosa con otra, ¿no? Pero bueno, esa otra no la sabía. Sí, y que además eso también ilustra un poquito lo que la estudiante de Lacan descubrió, ¿no? Y es que sí, son los profetas de Moisés, pero nadie habla de Moisés porque el que importa no es Moisés, sino Dios. Bueno, pues yo tengo el siguiente capítulo, entonces empecémoslo. Empecemos con esa parte, es el capítulo 8 del mito de la estructura y vamos a empezar con eso que nos ha dejado, que es la verdad, la castración y la muerte, ¿no? Y él va hacia el padre como operador estructural. Entonces, empiezo con la lectura. A una persona que se encuentra en esta asamblea le ha parecido bien y se lo agradezco recoger lo que dije la última vez sobre cierta decepción. Esta persona, en su opinión, me habría procurado el placer, como ustedes saben, es la ley del menor esfuerzo, de precederme en una vía que yo habría abierto. La persona en cuestión, veo que sonríe, está presente, ¿por qué no nombrarla Mary Claire Bones? Me ha enviado pues una pequeña separata de una revista muy interesante que se llama El Inconscient. Tengo una excusa para no haber leído antes su artículo. Dicha revista
en efecto, en la que han aparecido cosas muy buenas, debo decirlo, no me la envían paradójicamente, tal vez por el propio hecho de que el principio al principio se autorizaba en mi enseñanza, al menos su comité de redacción. Como me ha llamado la atención el número titulado La paternidad, he leído en primer lugar con mucho cuidado el artículo de Mary Claire Bunce y después otro que es de nuestro amigo Conrad Stein. Estoy dispuesto a nombrar hoy el artículo de Mary Claire Bunce si ella quisiera como texto de explicación y podría surgir cierto número de preguntas a propósito de la vía que elige sobre el asesinato del padre en Freud. Creo de verdad que se mostraría fácilmente que no hay nada ahí que se adelante a lo que ya había anticipado yo con respecto al complejo de Edipo en el momento en que ella lo publicó. Lo que había anticipado he dicho muy modestamente. Hoy hay otro método y es que hoy trato de ir más lejos, que demuestra que eso ya estaba implicado en el prudente avance que he hecho hasta aquí. Entonces, quizás en un segundo tiempo, con ocasión de uno de nuestros encuentros retroactivamente, lo que quiero decir quede más claro que si me limito a dejarles pendientes de los diversos puntos de un artículo, que en efecto presenta en muchos aspectos una especie de apertura, de cuestionamiento y si quieren de preparación. Puede emitirse aquí una preferencia por uno u otro de estos dos métodos. Doy la palabra a Mary Claire Bunce. Procederé pues de la segunda manera. Y no tenemos el de Mary Claire Bunce. Estuve buscándolo como aguja en pajar y no hay posibilidades de tener ninguna brisa de informe sobre lo que es, ¿no? Muy poquito hay de ella. La muerte del padre. En efecto, todos lo saben, parece que aquí está la clave, el punto culminante de lo que se enuncia y no solo a título mítico de todo ello de lo que se ocupa el psicoanálisis. Marie Claire Bunce al final de su artículo nos daría a entender incluso que muchas cosas se derivan de esta muerte del padre y en particular ese no sé qué que supuestamente haría que el psicoanálisis de alguna manera nos liberara de la ley. Aquí hay una primera referencia a esto que era la pregunta que hacías, Ley, ¿no? Que es una creencia muy difundida que hay hoy. La idea de que si nos liberamos del padre, nos liberamos del opresor y entonces podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? El goce estaría prohibido por el padre, muy a la freudiana, y entonces nos deshacemos de quien lo prohíbe y tenemos el goce. Gran esperanza está. Sé muy bien en efecto que en este registro es donde una referencia libertaria podría vincularse con el psicoanálisis. Creo que no se trata de eso, y ese es todo el sentido de lo que llamo el reverso del psicoanálisis. De hecho, esto yo quisiera decir, agregar que hay muchos equívocos sobre esto. Mucha gente piensa que el psicoanálisis está de acuerdo como con una perspectiva izquierdista de liberarnos de toda norma. Eso realmente no tiene ninguna seriedad, nada. ¿Sí qué dices, Juan Camilo? Sí, a mí este pedazo, digamos, ese inicio me llamaba mucho la atención porque, claro, aparece ese asunto de que el psicoanálisis lo libera a uno de cosas. Entonces yo me preguntaba como, pero ¿de qué lo libera uno el psicoanálisis? Y ahora lo que tú estabas diciendo me hacía pensar, me han aparecido como unos videos o algunas críticas justamente del psicoanálisis, bueno, más bien del no, sino hacia el psicoanálisis que tienen que ver con el hecho de normalizar. Entonces, es como que
y sobre todo en este contexto del 68 y de ahí en adelante empieza a haber una suerte de, no, es que el psicoanálisis nos normaliza, nos hace poder ser capaces de vivir en esta sociedad y nos acomoda y todo esto. Entonces, como que muchas críticas y va a nombrar a uno porque, bueno, es este Ernesto Sábato que tiene una conferencia en la que él va diciendo abiertamente que no está de acuerdo con nada de eso, que para eso está la literatura, ¿no? Para que justamente esta rareza y como este asunto extraordinario y singular de cada quien pues salga a flote. Pero uno dice, pero este tipo se nota que o una de dos, o no ha ido a un psicoanalista o lo tumbaron. Claro, pero es que incluso yo, ese es todo un tema del que has tocado, la relación del arte con el psicoanálisis, ¿no? Voy a citar algo corto para no demorarme en esto. Cuando Lacan visita a Marguerite Duras, que es esa gran escritora francesa que escribió tantas cosas, él la visita y hay unos textos que él escribe también sobre ella y todo eso. Él la admira mucho y lo que aparece como anécdota relatado es que él le dice, no sepa nada, siga escribiendo, no tiene que saber nada, siga escribiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el artista también tiene la virtud, la capacidad de trabajar con su inconsciente de una manera que no todos los mortales podemos hacer. Y si él se pone a, de alguna manera, averiguar y desentrañar su inconsciente, qué es lo que está haciendo con su literatura o con sus obras o lo que sea, pues de alguna manera va a parar su arte. Su arte va a cuestionarlo, ¿no? Porque de alguna manera el artista pone su inconsciente ahí a circular, se lo ofrece a los demás, lo pone como a la vista, ¿no? Se confiesa en cierta forma, aunque él no crea que se está confesando, aunque él diga que está haciendo cosas de ficción, pero nadie puede escribir algo de lo que no participa. Entonces, de alguna manera, hay una desnivel, digamos. El psicoanálisis se puede servir bien del arte, muy bien del arte, porque el arte revela cosas del inconsciente, entonces es buenísimo, pero digamos, además también hay una ética en el trabajo analítico con el arte, hay que analizar los personajes y no al artista, ¿no? Porque de alguna manera se mete uno en camisa de 11 varas, uno que va a saber del artista propiamente, si no es porque él lo confiesa. Hay algunos artistas que han confesado cosas suyas, ¿no? Y todavía hay una reserva, porque pues, no están en análisis. Pero al revés no es posible, entonces tiene mucha razón Sábato, ¿no? Él dice, para mí está la literatura para hacer todo esto que hacen los psicoanalistas, no creo en esto. Ahora bien, lo que tú decías que es otro capítulo, que el psicoanálisis adaptaría, no, para eso está la psicología. El psicoanálisis no adapta, desadapta totalmente a la persona porque es de alguna manera que la persona empiece a darse cuenta de lo singular que es, de lo distinta que es el resto de las personas. Y si soy distinto, pues, y mi deseo es distinto, pues realmente así como una posibilidad de acomodarme con lo que hay, no es propiamente la idea. No cabe eso, ¿no? Ni la normalización tampoco, porque justamente el asunto es que hay normas y claro, la gente puede seguirlas, pero el psicoanálisis va a tratar de averiguar, bueno, ¿y tú cómo interpretas eso? ¿No? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo estás leyendo o cómo le haces trampa? Pues porque eso, también por eso es que es tan interesante que el psicoanálisis no es moralista, porque es también como que te las ingenias para hacer valer tu singularidad, ¿no? Y cómo de alguna manera cada singularidad podría existir en el mundo, ¿no? Porque
esa es la apuesta del psicoanálisis. Entonces, ni normalización, ni adaptación, y tampoco tendría por qué gustarle a los artistas, porque ellos ya tienen su vía de sublimación, ¿no? La han encontrado, entonces, bueno. ¿Quién, Joaquín. quién es así? Ay, no, me iba a decir, pero que en últimas, sí, sí hay una liberación, ¿no? Lo que pasa es que no es como se entiende, ¿no? Porque a veces se cree que este asunto de la liberación es, bueno, que cada quien haga lo que se le dé la gana. Quememos todo entonces. Y tampoco se trata de eso, ¿sí? Hay un asunto de, creo que el asunto liberador está en eso, en poder hacerse responsable de lo de uno, ¿sí? En decir, no, pues es que esto es lo mío, lo pongo sobre la mesa y me hago responsable de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo y de lo que soy, para poder habitar el mundo, en últimas, ¿no? Quisiera agregar a esto que estás diciendo, Lady, que pues no por azar cada como analizante toma la decisión de analizarse, o sea, como que es un asunto muy propio de cada persona, ¿no? Entonces, pues quería agregar esto. ¿Vamos? Bueno, la muerte del padre, bueno, gran esperanza ese, y después dice, creo que no se trata de eso, y ese es todo el sentido de lo que llamo el reverso del psicoanálisis. La muerte del padre, en tanto se hace eco de este enunciado que tiene un centro de gravedad nietzscheano, de ese anuncio, de esa buena nueva que Dios ha muerto, no me parece ni mucho menos de naturaleza tal que deba liberarnos. El primer punto de apoyo para probarlo es la enunciación del propio Freud. Con razón, Mary Claire Burns al principio de su artículo nos hace observar lo que ya dije hace 2 seminarios, que el anuncio de la muerte del padre está lejos de ser incompatible con la motivación que Freud halla en la religión, a título de su interpretación analítica. Es decir, que la religión misma se basaría en algo que Freud anticipa de forma bastante sorprendente como primordial, que es el padre quien es reconocido como merecedor del amor. Vemos aquí ya el anuncio de una paradoja que deja al autor, que acabo de nombrar, en una situación embarazosa con respecto al hecho de que, en suma, el psicoanálisis parecería que prefiere reservar el campo de la religión. No sé si hay comentarios. Yo tengo uno, y es que efectivamente me parece que Lacan está tratando de superar un problema que Freud, a pesar de todo su trabajo en este campo, no pudo evitar, bueno, es que no le alcanzaba tiempo para tantas cosas, que es que él deja una asociación psicoanalítica que es una completa iglesia, como si él justamente, y Lacan lo retomará en otros escritos después, en los escritos de su escuela y todo eso, que trata de contrarrestar con toda la dificultad que tiene eso, porque eso nunca se le acaba de lograr, de evitar que haya una iglesia, que haya una masa, que haya ese espíritu religioso que hay, ¿no? Hace un momento decía Juan Camilo que hay muchas maneras de reunirnos. Sí, hay muchos temas en torno a los cuales reunirnos, pero hay muy pocas salidas para poder evitar que con cualquier tema uno haga una masa y una religión. Entonces, creo que es un problema que Lacan se plantea muy seriamente con esto que nos está diciendo y con estas críticas. Cuando Freud hace Tótem y Tabú, no por azar Tótem y Tabú es como una hipótesis suya de cómo surgió la religión y cómo el padre es merecedor del amor, a pesar de que es el padre primitivo al que todos
odiaban al principio y que lo matan, pero después de muerto hay el arrepentimiento y hay el amor. Y hay la liturgia y hay todo eso, entonces se vuelve el Dios de la religión, el Padre amoroso y el Padre al que hay que amar. Ese sería como mi comentario, no sé si hay otros. Bueno, Sí, sí, pues, a mí me llamó por un lado la atención como haber nombrado por acá, fue como desde las pocas veces que he visto una referencia o una alusión a Nietzsche en estos textos. Y pensaba también en otra cosa relacionada, o sea, en ese inicio de ese párrafo que tenía que ver con ese asunto de liberarnos, ¿no? Y pensaba también en esta consideración sobre la libertad como algo pues penoso e incómodo y molesto, porque justamente creo que lo decía Isabel hace ya un rato y tenía que ver con el hecho de obedecer cosas, digamos, como el confort que eso de alguna manera como que reporta, pero al mismo tiempo hay un orden que justamente pues nos es, digamos, como que protege, como que cuida esos vínculos. Pero entonces este asunto como de liberarse, digamos, en este caso de ese padre, pues los pone, o sea, pone en una situación completamente angustiante, ¿no? Como de soportar el peso de la propia libertad, como que en ese momento como que me venía a la cabeza esa idea. Creo que más adelante dice algo relacionado con ello. Y también este otro asunto, esta referencia al amor del padre, ¿no? Eso no sé, no me pareció como, me pareció muy complejo decir que la religión misma se basaría en algo que Freud anticipa de forma bastante sorprendente, como primordial, que es él quien es reconocido como merecedor de amor. Como que el padre sea merecedor de amor me parece interesante y más pensando también en cómo uno logra ver, sobre todo igual en este mes de las madres y todas estas cosas, del amor de madre y que cómo los hijos aman a sus madres. Bueno, toda esta conversación me pareció que sí, como tú ahorita mencionabas también lo de Freud y su relación con la IPA, ¿no? Pero, pero de todas maneras me parece que no o sea, digamos como que no me pareció tan claro este asunto, como esto que Lacan está señalando allí, ¿no? Como que es el padre quien es reconocido como merecedor del amor, sí, no sé cómo, qué más vieron ahí, porque no supe. Yo creo que nos pasamos al otro link porque se acaba la llamada en 3 minutos. Yo ahí dejé el link en el chat. gracias Dayana, vamos a ver, entonces pasémonos. Nos recoges Dayana, sí, gracias. Está en el chat. Está en el chat. Sí. Ay, Ay, Dios. me perdí. A ver, lo mando. ¿Por dónde? Me perdí. No, pero Yo ya le envié estás a en el WhatsApp. enlace. Este es el nuevo link, ya sé. ¿Ya estoy en el Oli? Sí, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, voy a tratar de mandártelo al correo o algo. No, si ya estoy bien. Es que Daniela no alcanzó no le salió el enlace. ¿Podría? Yo ya se lo envié al WhatsApp. Sí, Dayana, por favor.
Ya. ¿Ya? Pero no ha entrado. Ya se lo envié a WhatsApp, pero no ha entrado. Bueno, esperemos a ver si logra entrar. Bueno, sigo de todas maneras. Aquí podemos decir que no se trata de esto. Perdón, era que yo iba a levantar la mano, pero por el cambio de enlace. A mí me parece que hay algo que lo que venía planteando Juan Camilo con relación al padre merecedor del amor, es que me da la impresión de que de todas formas, como que en la cultura se da por hecho, ¿no? Por hecho, de que el amor a la madre está dado, porque la madre tuvo a su hijo en el vientre y es ella la que está ahí en juego, entonces está acomodado y todos como que decimos sí, el amor a la madre. Sin embargo, me parece que con el padre no es la misma cuestión. Con el padre hace algo para merecer como el amor y el respeto, bueno, el amor de sus hijos, ¿no? O el amor de su prole, ¿sí? Debe hacer como algo que no está como dado de entrada. Y yo creo que es allí donde todo lo que como que todo eso que se tiene que ver a veces con esa queja al padre está como en ese sentido. Bueno, entonces dice, también aquí podemos decir que no se trata de esto. Es cierto que el punto extremo del psicoanálisis es el ateísmo, a condición de dar a este término otro sentido que el de Dios ha muerto, del que todo indica que lejos de poner en cuestión lo que está en juego, es decir, la ley, más bien la consolida. Hace mucho tiempo ya advertí que frente a la frase del anciano padre Karamazov, si Dios ha muerto, entonces todo está permitido, la conclusión que se impone en el texto de nuestra experiencia es que a Dios ha muerto le corresponde ya nada está permitido. Para aclarar esto, cuyo horizonte les anuncio, partamos de la muerte del Padre, y es cierto que esto es precisamente lo que Freud nos anticipa como la clave del goce del objeto supremo identificado con la madre a la que apunta el incesto. Seguro que no es a partir de un intento de explicar qué significa acostarse con la madre como el asesinato del padre se introduce en la doctrina freudiana. Por el contrario, la prohibición de este goce como goce primero se edifica a partir de la muerte del padre. En realidad no se trata solo de la muerte del padre, sino del asesinato del padre, como lo ha planteado muy bien en su interrogación la persona a la que me refiero. Es aquí, en el mito de Edipo, tal como nos lo anuncian, donde está la clave del goce. Pero si es precisamente así, observémoslo de cerca, como se nos presenta este mito en su enunciado. Ya he dicho que conviene tratarlo como lo que es, a saber, un contenido manifiesto. Por este hecho es preciso empezar por articularlo bien. ¿Hasta ahí qué tal? El contenido manifiesto, es que ya no recuerdo muy bien, es como todo lo simbólico y el latente es lo que siempre está, o estoy mal. No, en un sueño el contenido manifiesto es el relato del sueño. Y el contenido latente es el análisis del contenido manifiesto. Ah, ok, listo. Perdón, a mí me parece que habría como que, no sé, y a mí me hace una pregunta y es como que habría dos formas diferentes de entender como la muerte del padre. ¿Eh?
Por un lado, pues en el mito de Edipo, pues en el asesinato del padre, eh, aquí se accede como al goce directo con la madre. Sin embargo, en el asesinato, en el Tótem y Tabú, también hay un asesinato del padre, pero se crea otra cosa. Creo que hay ahí una diferencia, para mí no es clara, entre esos dos, pero hay algo que como que está en juego y que es lo que Lacan creo que, no sé, por no te plantea acá, pero creo que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo exactamente las dos posiciones, las dos asesinatos que están allí en juego. Claro que no. Tiene toda la razón. Para nada son lo mismo, ¿no? Y de alguna manera es en el asesinato que aparece con el complejo de Edipo, es donde aparece todo lo que nos acaba de decir, que prefigura ese asesinato, según Freud, el acceso a Yocasta, pues, el acceso a un goce, ¿no? Cosa que no está en Tótem y Tabú tampoco, porque además es colectivo. No, las coordenadas de ambas cosas son completamente diferentes, sí. Tiene toda la razón. Bueno, ¿algo más? Entonces, dice, el mito de Edipo, en el nivel trágico en el que Freud se lo apropia, muestra bien que el asesinato del padre es la condición del goce. Ah, aquí están justamente diciéndolo. Si Layo no resulta eliminado en el curso de una lucha en la que por otra parte no es seguro que Edipo vaya a heredar así inmediatamente el goce de la madre, si Layo no resulta eliminado no habrá tal goce, pero si lo obtiene es al precio de este asesinato. Aquí se encuentra lo principal, que adquiere todo su relieve por el hecho de que la referencia se tome de un mito puesto en acción en la tragedia. Lo obtiene en calidad de alguien que ha liberado al pueblo de una pregunta que está diezmando de sus mejores, que quisieron responder a lo que se presenta como enigma, es decir, lo que se representa mediante el soporte de aquel ser ambiguo que es la esfinge, en la que se encarna hablando con propiedad una disposición doble, porque está hecha como el medio decir de los dos medios cuerpos. Edipo, al responder por su parte, resulta aquí la ambigüedad que suprime la situación de suspenso que introducía así en el pueblo la pregunta de la verdad. Seguramente no tienen idea de hasta qué punto la respuesta que da a esta pregunta se anticipa a su propio drama, ni hasta qué punto al hacer una elección cae tal vez en la trampa de la verdad. ¿Es el hombre quien sabe qué es el hombre? Es el hombre. ¿Quién sabe qué es el hombre? Ya está todo dicho con remitirlo al proceso tan ambiguo en boca de Edipo que le hace ir primero a cuatro patas, después sobre las dos de detrás, cosa en la que Edipo, como todo su linaje, se distingue precisamente como lo ha señalado muy bien Claude Lévi-Strauss por no caminar erguido. Después, para finalizar con la ayuda de un bastón, que sin ser el bastón blanco del ciego no debía tener para Edipo un carácter menos singular, ya que este tercer elemento es, por nombrarlo, su hija Antígona. Hasta ahí, ¿qué tal? Yo, digamos, como aquí en en el párrafo anterior que aparecía lo de si Layo no resulta eliminado, no habrá tal goce. Entonces creo que se pregunta, pero si lo obtiene, es al precio de este asesinato. Creo que hace justo referencia a lo que estábamos hablando del capítulo anterior, que no es por el hecho de asesinar a Layo, sino justamente lo que tenía que ver como con resolver el enigma de la psique. O sea, creo, o sea, como que esa es la distinción o la precisión que Lacan había hecho
justamente terminando el capítulo anterior, que no es, eh, sino es el hecho de asesinar al padre, sino esta relación o este asunto frente a la verdad, como lo que le da, digamos, como ese acceso, en este caso, pues, a Yocasta, ¿no? Y me parece que hay una paradoja que es la que trata de señalar Lacan de esta forma enigmática que siempre lo hace, ¿no? Porque habla de la trampa de la verdad y habla de la respuesta de Edipo que es el hombre. Y entonces después pregunta, ¿quién sabe qué es el hombre? Pues porque es que decir que la verdad es el hombre y uno dice, ¿y qué? ¿Y eso qué es? ¿No? De alguna manera esa verdad es muy graciosa porque efectivamente ni idea, ¿no? Es un acertijo y se puede decir que el acertijo se resuelve diciendo es el hombre, pero ¿y qué es eso? Sí, y que además que eso que tú dices, Aida, yo agregaría que eso completaría de alguna manera paradójica nuevamente el asunto de la medio verdad, ¿no? Porque, claro, es el hombre, pero ¿quién puede responder a la pregunta de qué es el hombre? Pues nadie puede, bueno, no solo nadie lo puede decir, sino que en cada caso será diferente también, ¿no? Por eso está el asunto de la esfinge que está hecha de medios animales, porque no puede estar completa también, representa esta genialidad de los griegos, ¿no? Que tenían para desentrañar la naturaleza humana. Ujú. Pero además Yo, acá, no sé, pero además acá se me hace que con la pregunta de qué es el hombre, eh, hay una cuestión y es que dice, bueno, sí, que al final de su vida tiene tres patas porque es el bastón. En este caso, es Antígona, su hija, quien es el bastón. O sea, ahí hay algo que es muy para mí como, sí, enigmático porque es el bastón no es el palo, sino es su hija, el bastón para Edipo. Entonces, ahí no es exactamente eh, las tres patas porque vuelve a ser esa relación de parentesco que está en juego en registros. sí, además este asunto del bastón a mí también me sonaba como algo relativo como a la herencia, esto que digamos con esta burla que hacía Lacan, porque justamente pues todo el dilema también con Antígona tiene que ver con respetar o como con hacer valer justamente ese otro, pues digamos, un legado justamente. Entonces, como que, sí, no sé, ahorita se me venía eso también como a la cabeza, ¿no? Pero, digamos, de otra parte quería como introducir una referencia que es nueva también, que es hay una película que se llama como Pobres Criaturas, que es un poco, pues es nueva, no sé si la habrán podido ver, pero cuando hablaban de este asunto de la esfinge, ¿no? Como esta disposición doble, bueno, como este asunto de los medios cuerpos, en esta película me llamaba la atención que aparecían muchos animales así, como a medios cuerpos, entonces, no sé, un perro con cuerpo de gallo, bueno, no sé, como que lo asocié, me pareció un elemento bastante como particular, no, digamos como que en las últimas películas que he podido ver nunca había apreciado esto, ¿no? Y hay una relación también entre, digamos, como uno de los personajes y luego un animal, digamos, como que es convertido a un medio animal de estos, que no recuerdo con precisión, pero bueno fue otra cosa como que, digamos, lo quería recordar. Me quisiera referir a lo que acaban de decir ustedes, tanto Isabel como Juan Camilo, sobre el asunto que viene al punto de la pregunta que él nos viene formulando. Él nos viene formulando la pregunta de si el padre es un amo. Y efectivamente, en ese punto habla de Edipo y de Antígona, porque Antígona es lo que pone a Edipo en el último parte de su vida como un padre, ¿no? Edipo concluye su vida siendo un padre. Y justamente venimos en un recorrido con Edipo
en donde como que la postulación de que Edipo hubiera podido acceder al goce a partir de haber ganado la disputa con Layo, lo pondría al mismo nivel de Emiliano Zapata y no sé qué, cuando él habla de cómo es que se obtiene la posición del amo. Pero él todo el tiempo está diciendo que no, que efectivamente el acceso que él tiene es porque él de alguna manera pretendió pues saber la verdad, ¿no? Y Edipo justamente después hará referencia a eso cuando sabe la verdad, pues la verdad en Edipo es dolorosísima, tanto que él, ahí es donde se castra físicamente, ¿cierto? Y el pronunciamiento conocido de Edipo en Colonna es ahora que yo no soy nada, que yo soy un hombre. Entonces me parece una referencia supremamente importante por esta respuesta de Edipo, que me parece implícita en esto que dice Lacan. Lacan deja muchas cosas implícitas, como ustedes se leyeron el asunto de Edipo, bueno, allá vayan pensándole al asunto de Edipo a ver qué fue lo que dijo. Porque Edipo termina justamente con Antígona como padre y como siendo un hombre. Porque solamente como, y es en eso que es ejemplar esa historia, solamente un ser humano lo es a partir de su castración. Ese es el acceso al goce. Y no al goce propiamente incestuoso, sino a otro goce también, ¿no? Es el que se buscaría. Pero bueno, ese es un comentario que yo hago sobre este asunto de la presencia de Antígona, como la leo yo. ¿Qué dice Lady? Sí, también yo agregaría esto que tú has dicho, Aida, que aparte de Edipo de ser el padre de Antígona, es su hermano, ¿no? Eso hay, digamos, me parece que es un asunto que hay que pensarse, porque me hace pensar, o sea, es por eso es un asunto de medio verdad, porque no es solo su padre, también es su hermano. Y hasta que se da cuenta de eso, es que puede hacer algo de sí mismo, ¿sí? Me recuerda un poco a Cien años de soledad, ¿no? Que al final, cuando logra estar con su tía y tener un hijo que nace con la cola y cuando él se da cuenta que ella con la que tuvo su hijo no es solo su mujer, sino también su tía, pues tenga que se le cae todo encima. Bueno, a ver, sigamos un poquito más. Dice entonces, la verdad se ha hecho a un lado. ¿Qué quiere decir esto? Es para decir, dejarle a Edipo vía libre para volver, porque al querer intervenir él de nuevo ante una desgracia 2 veces mayor esta vez, la verdad volverá a surgir, no ya diezmando a su pueblo de quienes se exponen a la pregunta de la esfinge, sino golpeándolo en más abajo esa forma ambigua que se llama la peste y que la esfinge tiene a su cargo en la temática de la antigüedad. Freud nos indica en este punto que para Edipo la cuestión de la verdad se renueva y termina ¿en qué? En lo que podemos identificar en una primera aproximación con algo que tiene relación al menos con el precio que se paga con una castración. ¿Es eso todo? Al final ocurre que no le cae la venda de los ojos, sino que los ojos le caen como vendas. ¿No vemos acaso en este objeto mismo a Edipo reducido no ya a sufrir la castración, sino más bien, diría, hacer la castración misma? A saber, lo que queda cuando desaparece de él bajo la forma de sus ojos uno de los soportes elegidos por el objeto A. ¿Qué quiere decir esto sino que surge la pregunta de saber si lo que debe pagar es haber subido al trono no por la vía de la sucesión,
sino por la vía de aquella elección que hizo de él un amo por haber borrado la pregunta de la verdad. Tienen que ahí va al encuentro de lo que decíamos antes, ¿no? De que el F1 y todo el discurso del amo borra la verdad. Dicho de otra manera, introducidos como lo están ya por mi enunciado que dice que lo que constituye la esencia de la posición del amo es estar castrado. No ven que encontramos aquí velado, es cierto, pero al menos indicado que la sucesión procede propiamente también de la castración. ¿Hasta ahí qué tal? A mí me quedó igual este asunto de la elección del objeto A, ¿no? Siempre me ha inquietado mucho este asunto del objeto A, pero sí, como este asunto de los ojos, ¿no? De lo que él tenía de lo que significaba para él ver las cosas, porque finalmente el hecho digamos, el hecho del asesinato del papá pues, es muy paradójico porque él no lo asesina, o sea, él no sabe a quién asesinan, él está en su carruaje, tranquilo de la vida, y son otros los que asesinan a su padre, claro, pues como por defenderlo, que él no lo ve. Y digamos como que a lo largo de toda la historia de Edipo uno nota que él no ve cosas. Creo que también por eso Lacan hace un juego con este asunto del inconsciente, como que Edipo es un inconsciente, pues porque Edipo como que sabe cosas, pero no las está viendo al mismo tiempo. Exactamente, es que los seres humanos, por el asunto de lo simbólico, hace que los ojos no son el órgano propiamente de la visión de nosotros. Ver las cosas es por vía simbólica. Uno las puede tener ahí enfrente, pero es que no las ve hasta que no de alguna manera simboliza la cosa, ¿no? No puede. Como la Entonces, carta robada, ¿no? ¿cómo? Que como la carta robada, que está ahí encima de la mesa, y los refranes populares que también saben cosas, que dice el ojo no mira para adentro. Yo pensaba en otro dicho ahí que tenía que ver como ojos que no ven, corazón que no siente un poco, porque es un poco como esta sensación ya finalmente de su desesperación, de darse cuenta a qué punto, digamos, en qué punto se encuentra él, ¿no? Como todo lo que ha pasado, cómo se cumple, de alguna manera, todo esto que la esfinge le ha dicho, ¿no? Es como, no quiero ver más, me quito los ojos. O sea, como que es esta misma, este asunto de no querer, o sea, después de poder ver, no querer hacerlo. Sí, como de tener la posibilidad y estar frente a algo que sea lo suficientemente tortuoso, que eso creo que también lo habíamos hablado en alguna otra sesión, que justamente avive esta resistencia pues, de no querer ver más, ¿no? Y, por ejemplo, cortar un análisis, no volver. A esto que tú estás diciendo también añadiría, pues no sé, esta frase, este último párrafo me pone a pensar en también lo ineludible, ¿no? Como en algo que deviene, pero, o sea, es decir, por más que tú te hagas el de la vista gorda, está ahí, y viene, y pues está ahí, ¿no? Entonces, a ver cómo te haces cargo de eso, porque pues está ahí, y no es como algo de lo cual te puedas zafar tan fácilmente. A mí me llama la atención algo que pues al leer esto es, yo no le he puesto atención, es de que la sucesión posee propiamente también de la castración. O sea, alguien que no pueda eh, haber estado de alguna forma en falta, no puede hacer una sucesión, no, no puede dar una continuidad, no puede así, sí, dar una continuidad, no puede hacer la sucesión de una familia, o sea, esa cuestión
de solamente por medio de la castración, si alguien está, eh, tiene alguna falta, puede permitir, ¿sí? También darle lugar a otro o a otros. A mí es esto, nunca lo, yo había leído de pronto este seminario, pero esta parte es para mí nueva en esta lectura, ¿sí? Y pues es como para darle una vuelta nuevamente para mí. Me parece muy importante ese comentario, Isabel, porque realmente la observación que uno hace en esa época en que no se admite para nada al padre y justamente se argumenta que el padre el problema es que está castrado, ¿no? Sea cualquiera las formas en que la gente lo interpreta, que porque es esto, que porque es lo otro, que no fue aquello, que sí fue aquello, que etcétera. Cualquiera que sea su característica especial. Uno ve con desesperación cómo los jóvenes están absolutamente a la deriva. No logran de ninguna manera orientarse porque no están recibiendo la herencia de su padre. Y de alguna manera, una herencia, la herencia simbólica, si uno la compara con una herencia concreta, si uno recibe como herencia, qué sé yo, un terreno, entonces uno puede edificar ahí o lo puede vender o lo puede permutar o puede lo que sea, pero si no lo recibe no puede hacer nada. Entonces ahí hay algo como muy particular de nuestro tiempo que está produciendo catástrofes realmente, catástrofes entre los jóvenes por ese asunto. Esto que él aclara aquí es maravilloso, porque ¿qué sacamos? Todos están además es la época nuestra está dibujada en este párrafo. Todo el mundo está con la verdad de la ciencia, una cantidad de verdades, y entonces como ahora sé tanto, ya no necesito a mi padre, ahora tengo a Google. Entonces, todo el mundo está con esta sensación de que ya accedí a la verdad, entonces ¿para qué me sirve la herencia, la sucesión? El hilo de las generaciones se ha roto. Muy complicado. Perdón, esto que dices ahí me hace acordar a un meme. Y es que es una persona que va al médico y le dice como, no, me duele la garganta, no sé qué, tan, y el médico le dice, no, de pronto es tal cosa. Y la persona le responde, no, pero es que yo ya vi en Google que es cáncer de no sé qué. Y el médico queda como, ¿entonces a qué vino? Bueno, ¿será que leemos otro parrafito más? Dice que sí, dice sí. Fantasma que siempre se indica es curioso, pero sin vincularlo propiamente con el mito fundamental del asesinato del padre. Si la castración golpea al hijo, no lo hace acceder también por el camino adecuado a lo que constituye la función del padre. Toda nuestra experiencia lo muestra. No se indica así que es de padre a hijo como se transmite la castración. No sé si ese parrafito merece un comentario. Y ya vamos a llegar al fin. Sigo con el siguiente, a ver. Sí, No, yo pensaba una cosa, pues no sé, de estas asociaciones locas que pasan que con este asunto de los castigos, o como de esto que pasa de padre a hijo, como, no sé, pensaba en qué tan al pie de la letra se ha tomado este asunto como también en ciertas culturas por ejemplo, no sé si el padre comete algún crimen o alguna de estas cosas, pensaba más bien como en ese drama, ¿no? Que puede ser que, por ejemplo, mi padre haya sido capturado por haber estado robando quién sabe qué cosas, y de pronto 3 generaciones de para abajo
presas por eso mismo, ¿no? No sé, me Sí, parece que es todo un drama. y hay muchos ejemplos además muy bonitos de todo lo que pasa de alguna manera como inexplicable en una generación anterior que se achaca a la generación anterior. Hay un ejemplo que pone en el seminario 3 Lacan, que es lo mínimo, no es tan emocionante como otros, de cómo de alguna manera hay un síntoma que tiene un señor, tiene un síntoma en su mano, ¿no? Un dolor de la mano y todo ese tipo de cosas. Y es que justamente en el trabajo analítico se ve que justamente esta persona es de origen musulmán y que los musulmanes castigan el robo cortando la mano. Y de alguna manera hay un antecedente de su padre que justamente fue un ladrón, pero no me acuerdo bien la anécdota, pero me parece que el padre hubiera debido tener la mano cortada, pero no la tuvo. Y él tiene el dolor de la mano, ¿no? Una cosa así. Pero hay historias mil. De pronto Isabel va a contarnos alguna. No, yo lo que estaba pensando era en nuestra sociedad, ¿no? Los hijos de, o el hijo de Pablo Escobar, hijo de Mancuso, ¿sí? Que efectivamente es eso, ¿no? Son unos padres que tuvieron algo que ver con cosas muy difíciles de toda nuestra sociedad, ¿sí? Muy complejas, y estos muchachos hoy como que no encuentran, no sé, yo como lo entiendo, ¿sí? Es que como que estos muchachos hoy los colocan en algún lado, pero como que no pueden asumir eso donde lo están colocando, ¿no? O sea, los colocan de mediadores de paso, lo que sea, pero hay algo ahí como que no fluye, ¿sí? Entonces, sí, eso a mí me hace pregunta en nuestra sociedad, ¿no? Estos muchachos como que no fluyen y siempre como que están tratando de más bien responder a los actos que hicieron sus padres. Pues ellos fueron los que hicieron los actos, pero como que está ahí esa cuestión muy mezclada todavía como para tratar de mirar lo que pasa en nuestro contexto social. Y sí, también, algo que tiene que ver con los delitos, o bueno, con los delitos de sangre también que se llaman, ¿no? Como que hay familias, clanes políticos y bueno, como que empieza a haber también una eh, asociación entre digamos, los crímenes que han cometido algunos, entonces ya digamos que por extensión la familia en general como que carga con esta, sí, como con esa pena o como con ese, sí, con esa carga, con ese crimen. Pero, digamos, yo haría una diferencia entre el delito de sangre de Juan Camilo, porque los delitos de sangre en la parte jurídica no existen. Pero más bien, y entiendo lo que tú estás tratando de plantear, que es muy cierto, dentro del campo psicoanalítico sí encontramos como una coherencia que no es un delito de sangre, sino sabemos que el problema tiene que ver con esto, con la castración, ¿cierto? Y que el deseo es colectivo y que hay una deuda simbólica con los anteriores. En ese sentido, yo rescataría un poco un asunto que la gente no piensa actualmente, porque como todo es tan pragmático y tan veloz, que es la influencia, por ejemplo, de los abuelos, de los antepasados. Nomás en el seminario 3 de la psicosis, Lacan dice algo contundente, se necesitan 3 generaciones para ser un psicótico. Es decir, que uno es psicótico por algo que pasó con su abuelo, ¿cierto? Y entonces yo me preguntaría, por ejemplo, para ligar un poco con lo que decía Isabel, que me pareció una cosa interesante que me hizo pensar, hacer preguntas nuevas, y es, me acordé del hijo de Pablo Escobar que se cambió el apellido, pues porque no lo recibieron en ninguna parte del mundo. Con el apellido Escobar le cerraron las puertas de Alemania,
Argentina, de todas partes, ellos quedaron desterrados del mundo y les tocaba irse a la luna. Entonces, ellos se cambiaron el apellido por Marroquín. Y me parecía interesante hacer esta asociación del abuelo, porque el papá de Pablo Escobar fue, y yo me pregunto cómo es esta historia bien, porque no la conozco bien, lo que conozco con todos los documentales y cosas, y bueno, todo lo que se ha visto, películas y tal. La mamá de Escobar era, mejor dicho, Escobar fue el hijo de mamita, ¿no? El falo impresionante de la madre, porque ella era una maestra y si todos recuerdan, hay una anécdota que se ha repetido histórico, que el primer robo que hizo Pablo Escobar en el colegio, él fue y le dijo a la mamá y que lo habían sorprendido y regañado, y entonces ella le contestó que ella era maestra de escuela, le dijo, pues es para que aprenda a hacer las cosas bien, la próxima vez que lo haga, haga la cosa bien, que no la cojan, ¿no? Y el papá, en cambio, el papá, Escobar se lleva a la mamá para todas partes, ¿no? Y la viste y la lleva a vivir en los mejores sitios. El papá se queda en la montaña, allá arriba en la montaña, ordeñando y cultivando. Y de alguna manera la relación con Escobar, con su papá, es una relación de desprecio. Ese es un tipo ahí, usted va a ver quién soy yo, ¿no? Como Michín el gato bandido, voy a volverme pateta. Entonces, efectivamente el otro le volvió pateta y el papá quedó allá. Entonces uno dice, este hijo de Pablo Escobar será, yo me lo pregunté oyendo esa preocupación por la historia nuestra, ¿será que tiene un asidero en ese abuelo? Porque en el papá, mejor dicho, eso, el papá lo sacó del planeta. Pero ese abuelo, quién sabe, ¿no? Pues porque es que no le paramos bolas y el asunto de los antepasados es crucial. Y el asunto de la generación de los abuelos es crucial, ¿no? En un análisis es absolutamente crucial. Entonces hay que preguntarse más bien eso y de nuevo, cómo el deseo es social. Tú lo decías, creo, Juan Camilo, el deseo es social. Entonces hay que preguntarse también eso otro, porque la deuda simbólica va para atrás, ¿no? Y más bien lo preocupante es como esa ideología de hacerme la identidad para adelante, ¿no? Yo me corto la nariz, me quito las orejas, no sé qué, para darme la identidad, pero resulta que esto está ahí atrás. Bueno, pero ya son las 12:34, hora de almorzar, tilín, tilín, nos están llamando. Entonces, seguimos la próxima vez, ¿les parece? Ok, bueno, listo, gracias. Listo. Y quería preguntar si yo o quién sigue, no me recuerdo bien. ¿Cómo dice? ¿Quién ¿Quién sigue? sigue con el otro acápite? ¿Seguía yo o quién seguía? ¿Alguien recuerda? No sé, la vez pasada estuvimos tratando de hacer ese recuento. ¿Quién quedó con el acápite 2? Yo creo que sí, de Yo creo pronto. que es Creo que Dayana, yo. porque habíamos dicho que era Dayana, pero como Dayana se adelantó, entonces sí seguía Daniela. Y después de Daniela Te creo que toca. seguía Karen, y ahí ya Catherine y luego Juan, si no estoy mal. O sea, sigo yo. Sí. Entonces, acápite 2, digamos, acápite 2, Daniela, acápite 3, Karen, Vale. y acápite 4, ¿hay 4? No, Hay complemento. el complemento Catherine, ¿de acuerdo? ¿Quedamos bien así? Y Listo. no se olviden de escribir, no se Y olviden una de pregunta, sus- ¿en 8 días presencial o virtual? ¿Cómo quieren? ¿Quién sigue? O sea, pues podría ser así, ¿no? Como quién. Yo sigo todavía. Así es, Aida, y luego si alcanzamos yo. Entonces virtual. Entonces,
como por eso de pronto sería virtual, ¿no? Pues de la medida en que Daniela va a estar conectada. Sí, porque cuando nos hicimos presencial, las personas que estaban virtual les costaba trabajo. Entonces, cuando se toca hacerlo virtual. Listo. Bueno, 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 chao entonces. muchas gracias. Bien. Que almuercen. Gracias. Chao, adiós. Gracias. Chao. Ok, adiós. Hasta luego.